Lima Metropolitana tiene varios distritos y tendríamos que también evaluar por distritos cómo están, porque la vacunación se hace de manera focalizada y necesitamos ver cada uno de los distritos. Hablamos de un macro, pero de repente uno de los distritos como Ventanilla no cumple la lógica de tener más del 80%. Es decir, todavía tenemos que esperar a que se publique la norma con especificaciones para ver si es que se va a cumplir en Lima, Ica, Ancash y Callao, que ha sido considerado. Así es, yo debo de pedirle mucha calma al ciudadano, esperar que esto se publique para recién señalar. Información en vivo desde Cercado de Lima. A propósito de la denuncia que acabamos de recibir en Exitosa, se ha pronunciado hace unos instantes, hay que precisar, María Elena Martínez, directora ejecutiva de inmunizaciones del MINSA, y lo que ella nos comentó en una entrevista más temprano es que todos los centros de salud están esperando a padres, gestantes, menores de edad a que cumplan con el esquema de vacunación. Esto, Karina, en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, que se está celebrando en el Ministerio de Salud. Y es por este motivo que llama la atención la denuncia que se está escuchando en Exitosa, puesto que, por un lado, el Ministerio de Salud invita a que se acerquen a todos los establecimientos de salud a vacunarse. Entendemos que hay desabastecimiento de algunas vacunas en el país. Vamos justamente a escuchar, Karina, a María Elena Martínez, quien es directora ejecutiva de inmunizaciones de MINSA, a comentarnos esta celebración e invitación a completar el esquema de vacunación. Escuchemos. El Ministerio de Salud está emprendiendo, después de 2 años, celebrar la Semana de Vacunación de las Américas, y eso es poner al día en el calendario de vacunación a nuestras gestantes, como lo veo hoy día acá en el Instituto Nacional Perinatal, pero además nuestros niños, que es el futuro de nuestro país, necesitan completar el esquema de vacunación. El Perú tiene uno de los mejores esquemas en América Latina. Tenemos 17 vacunas, ahora 18 con la del COVID, que protegemos de más de 26 enfermedades. ¿Hay quizás estadísticas que nos puedan retratar cómo se encuentra el esquema de vacunación de los nacidos en estos 2 últimos años de pandemia? Sí, nosotros estamos en un promedio de 85%, quiere decir que hay una brecha de 10% que no recibieron, por lo tanto es importante mencionar que durante el transcurso del esquema de vacunación los niños completen con su vacuna de pentavalente, que también ahí está incluida la vacuna de hepatitis, pero que deba colocarse a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿no? Escuchando las declaraciones de la jefa de inmunizaciones, celebrando de que habían empezado y que estaban en la semana de la vacunación y que todo era lindo, precioso y que se estaban cumpliendo metas y que se iba a vacunar, y esperaban a todos los padres porque tenían las vacunas allí listas para vacunar a los recién nacidos. Pero antes, una madre de familia denunciaba mediante el WhatsApp de Exitosa de que no tenían vacunas. Su bebé de 2 meses había sido regresada a su casa varias veces porque no había podido ser vacunada. Esto a raíz también de que, empezando este programa, habíamos mostrado documentos de desabastecimiento en el Hospital Loaiza, en Trujillo, de varios medicamentos. Cari, entonces ellos dicen que todo está bien, pero a la luz de los documentos y del testimonio de esta madre de familia, no andamos tan bien. Así es, Karina. Justamente la celebración, la convocatoria de prensa que se hizo es justamente para destacar que la semana entrante es la Semana de la Vacunación de las Américas y que está garantizado justamente la inoculación contra diversas enfermedades para los recién nacidos, para el esquema de vacunación de los niños en general hasta los 5 o 6 años, y principalmente también para las gestantes que tienen un esquema de vacunación específico dada su condición. Y lo que nos decía es que todos estamos invitados a acercarnos a los 8.400 establecimientos de salud a nivel nacional, puesto que todos están abastecidos de medicamentos, principalmente en la celebración de la Semana de la Vacunación de las Américas. Pero escuchamos de la voz propia de nuestros oyentes estas denuncias, donde son 2 meses que no recibe una vacunación y en paralelo nos invitan a todos los padres a ser responsables y vacunarlos. Ahí hay una incongruencia que se debe solucionar, porque según la data que nos presenta la directora ejecutiva de inmunizaciones,
es que el esquema de vacunación de los recién nacidos en estos 2 últimos años está al 85%, es decir, hay un 25% de niños que no están vacunados, y lo que argumenta justamente la jefa de inmunizaciones es que es debido a los padres que no van a los establecimientos de salud a vacunar a sus hijos, y por ello el llamado a la responsabilidad y el inicio de una campaña de vacunación en celebración de esta semana de vacunación américas. Vamos a buscar en todo caso más información y declaraciones de las autoridades frente a este tema, puesto que la denuncia está hecha por una madre de familia preocupada claramente por la salud de su recién nacido. Pero también, Karina, la jefa de inmunizaciones del MINSA, Marilena Martínez, se pronunció justamente sobre la decisión del gobierno en cuanto al uso facultativo de la mascarilla en espacios abiertos. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. Dicho por parte del gobierno es que hay regiones que ya están acercándose. Lo que se va a hacer es evaluar si exactamente en la disposición se diga que los mayores de 60 años con tercera dosis deben completar el 80%, ¿correcto? Y que los mayores de 12 años con 2 dosis lleguen al 80%. Por eso se tiene que evaluar cada una de las regiones. Estas son las que están un poco mejores que las otras, pero eso significa que todas las otras regiones tienen que ir al mismo ritmo. Entonces necesitamos que el ciudadano se vacune y complete las 3 dosis. Pero con esta disposición en Lima Metropolitana, ¿ya se permitiría el uso facultativo de la mascarilla en los próximos días? Es que no se ha dicho, porque Lima Metropolitana tiene varios distritos y tendríamos que también evaluar por distritos cómo están, porque la vacunación se hace de manera focalizada y necesitamos ver cada uno de los distritos. Hablamos de un macro, pero de repente uno de los distritos como Ventanilla no cumple la lógica de tener el más del 80%. Es decir, todavía tenemos que esperar a que se publique la norma con especificaciones para ver si es que se va a cumplir en Lima, Ica, Ancash y Callao, que ha sido considerado. Así es, yo debo de pedirle mucha calma al ciudadano, esperar que esto se publique para recién señalar. Ya lo que tenemos publicado, ustedes saben, es... Muy bien, Karina, son las declaraciones de la jefa de inmunizaciones de el MINSA respecto a la norma esperada, justamente, quizás para muchos, del gobierno en torno al uso facultativo de la mascarilla en los espacios abiertos. Información en vivo para Lima 95.5. Sí, Karina. Cari, yo recuerdo muy bien una entrevista que hice con ella y precisamente daba los distritos que no llegaban al 80% y eran estos distritos de la periferia donde ellos estaban armando una serie de... ¿cómo le dicen ellos? Brigadas de vacunación, ¿no? Entonces iban, tocaban las puertas y me decían que eran en horarios por la noche, incluso por la madrugada, para llegar hasta las personas no vacunadas. En algunos distritos apenas habían llegado al 30%. Entonces, en la segunda dosis, aquí en Lima. Entonces, eso ya nos está dando... con las declaraciones que has conseguido, ya podemos sacar conclusiones que Lima en su totalidad, si estos distritos no llegan al 80% en la totalidad, entonces no tendríamos la posibilidad de tener esta facultad de voluntariamente dejar la mascarilla en lugares públicos, ¿no? Tendríamos que llegar. Esta es una norma para hacer que todos se vacunen. Efectivamente, Karina, justamente llama la atención, puesto de que ya con lo anunciado por el gobierno entendíamos de que Lima Región, Ancash, Ica y Callao iban, digamos, a tener esta normativa del uso facultativo de mascarillas. Sin embargo, lo que escuchamos de la jefa de inmunizaciones es que tendría en todo caso que darse en todos los distritos, superarse la valla del 80% de la tercera dosis para que se aplique esta medida. Y hay que precisar que esto entraría quizás en vigencia el 1 de mayo. Entendemos que la esperanza y la expectativa es que durante estos días restantes se pueda dar la vacunación a tal punto de que se alcancen estos niveles, digamos, exigidos o esperados por el gobierno para permitir el uso facultativo de la mascarilla. Como dijo justamente la jefa de inmunizaciones, hay que esperar la publicación de la norma con las especificaciones claras para saber si esto es en macro, en Lima Región, o se va a determinar por distritos para tomar una decisión coherente o, digamos, acorde a la situación de la pandemia.